Buenos días, hermanos. El tema de hoy está basado en el capítulo 4 de Génesis. Hemos estado hablando de Génesis. ¿Se acuerdan ustedes la última vez que yo participé en la predicación de la palabra? Vimos el tema del capítulo 3, o sea, el pecado del hombre, o sea, cuando él desobedece. En esta ocasión vamos a reflexionar, vamos a estar estudiando el capítulo 4. Pero antes de entrar en este tema que es el remanente o simiente de Dios, vamos a leer el capítulo 5, que está como contexto del capítulo 4. Ustedes busquen ahí en sus Biblias el capítulo 5. Yo voy a leer en voz alta, ustedes sigan con su vista, o si quieren hacerlo en voz alta está bien. Dice la palabra de Dios: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Tomen nota de esta edad. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enoc 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Malalael. Y vivió Cainán, después que engendró a Malalael, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Malalael 75 años, y engendró a Jared. Y vivió Malalael, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Malalael 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé.
diciendo, este nos aliviará de nuestras obras del trabajo y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver este capítulo de pura genealogía, de puros descendientes de Set, con lo que vamos a reflexionar en el capítulo 4? Ustedes van a descubrir al final por qué hemos leído esto. Y no sé, pero casi a todos nos pasa que cuando llegamos a los capítulos donde habla de la genealogía de los varones de Dios, como que saltamos la hoja y nos vamos a lo que sigue. Y eso no le tomamos mucha importancia. Pero fíjense que es bien importante. Ahorita lo van a descubrir, lo vamos a descubrir juntos. Vamos a leer entonces el capítulo 4. Vamos a leerlo todos juntos, ahí en sus lugares sentados, pero aquí sí lo vamos a leer juntos para que vayamos descubriendo lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Empieza en el capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad le engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec.
Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naarma. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, en la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enot. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Como ven, este capítulo empieza hablando sobre Adán y su mujer Eva. O sea, está hablando de un matrimonio, de una pareja. Todavía no tenían hijos. Habían salido del jardín del Edén por el pecado que ellos cometieron en desobediencia a la orden que Dios había dado. Dios los había sacado del paraíso. Ahora comenzaban una vida diferente. La vida anterior era en plena comunión con Dios en el Edén. Dios bajaba y hablaba con ellos. Ahora no. Ahora ya tenían ellos sus labores propias. Todavía no tenían hijos, pero ahora ya ellos tenían que trabajar para poder ganar el sustento, para poder comer, para poder vestir. Aunque ellos habían sido vestidos con pieles, acuérdense que en el estudio el hermano decía que fueron los primeros 2 animales sacrificados para poder vestir a Adán y a Eva. Pero ahora ellos tenían que hacer el trabajo para sustentarse, para comer y para vestir. No había hijos, pero Dios, que es fiel, Él empezó a obrar en la vida de Adán y de Eva. Y dice aquí que Adán conoció a su mujer y tuvieron a Caín. Nuestra reflexión comienza desde la vida que da Dios a Caín como hijo, como primer hijo de Adán y Eva. Enseguida nace Abel. Caín es bien recibido. Su nombre quiere decir adquirido por Dios. Y el hijo segundo es Abel, y en este hijo ya no es la misma alegría que Eva y Adán habían sentido cuando nació Caín. No sabemos por qué, no dice aquí en la Biblia, pero le pusieron por nombre Abel, que quiere decir trivial, o algo que llegó. O sea, seguramente no estaban muy conformes con el nacimiento de Abel. Quizás nació enfermo, no sabemos, no lo dice la palabra de Dios, pero ellos no lo recibieron con el mismo agrado que recibieron a Caín. Y no sé, pero yo creo
que todos ustedes que tienen la experiencia de ser padres, saben cuál es la alegría, el gozo que uno siente cuando uno tiene su primer bebé. Es una alegría que siente uno en su vida, en su interior, y los recibe uno pues de esa manera. Y anda uno escogiendo el mejor nombre. A veces le fallamos porque ponemos nombres que cuando crecen ni siquiera les gustan. Como a mí no me gusta mi nombre, pero a mi padre le gustó y así me puso, ¿no? Y ese fue el nacimiento de Caín y de Abel. Y la vida que ellos empezaron a conocer fue, yo me imagino como todos nosotros, ¿no? Cuando empezamos a platicar con nuestros hijos, les hablamos de todo lo que ha pasado en nuestra vida, pero a veces escondemos aquellas cositas que hicimos mal y como que no queremos decírselas, ¿no? Pero al final nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque amamos a nuestros hijos y no queremos que ellos caigan en los mismos errores que nosotros caímos. Entonces, seguramente que Adán, teniendo juntos a Caín y Abel, les hablaron de cómo Dios había tratado con ellos, cuál había sido su vida anterior en el jardín, en una plena comunión con Dios. Eso era esencial en la vida de Adán y de Eva, y eso querían que conocieran sus hijos. También yo creo que empezaron a enseñarle a sus hijos a ofrendarle a Dios, porque ya aquí nos dice que empezaron a ofrendar. Caín era labrador de la tierra y Abel era un hombre que se dedicaba a la crianza de ovejitas. Y dice que como su padre ofrendaba a Dios, también ellos empezaron a ofrendar a Dios. Esa fue la instrucción de sus padres. Y la ofrenda era en agradecimiento, en gratitud, reconociendo que Dios era el que estaba proveyendo de todas las cosas. Y por eso es que ellos ofrendaban. Pero la diferencia es que uno ofrendaba con todo su corazón, con todo amor hacia Dios. Y el otro no mostraba ese amor a Dios. No creía en la gracia que Dios les había prometido. Acuérdense que en el capítulo 3 ya hablábamos de la gracia. Estaba instituyendo Dios la gracia en su Hijo Jesucristo. Hace un rato mencionaba el hermano en 3:15, capítulo 3, versículo 15. Está enseñando la gracia, está mostrando la gracia a Adán y a Eva. Entonces, Caín no creía en la gracia de Dios. Por eso él ofrendaba, pero no, su corazón estaba lejos. No lo daba con amor, con gratitud, como lo hacía Abel. Hermanos, el Señor conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Él sabe cómo venimos aquí a su templo, a reunirnos con alegría por ver a nuestros hermanos, por darle gracias a Él por las bendiciones recibidas en la semana y con gratitud del trabajo de nuestras manos ofrendamos y damos a Dios con todo nuestro corazón. Abel lo hacía de esa manera, pero Caín no creía en la gracia de Dios, no reconocía el amor de Dios hacia ellos. Y dice pues aquí la palabra de Dios, que de alguna manera Dios les dijo que no, le dijo a él que no le agradaba su ofrenda. No nos dice cómo, pero de alguna manera Dios le mostró
el desagrado, ¿no?, que tenía por su ofrenda. Y entonces cuando Dios le pregunta que por qué su semblante está de esa forma, él se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque su corazón no estaba con Dios, estaba alejado de Dios, no quería nada con Dios. Él era un hombre que se sentía autosuficiente, tenía un alto concepto de sí mismo, por eso no le agradaba a Dios, no le daba su ofrenda con agrado. Pero fíjense, sigan leyendo. Dice en el versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Enot, al oriente del Edén. El Señor está tratando con Caín. Caín piensa que el Señor no conoce sus pensamientos, no conoce su corazón. Y miren ustedes cómo cuando el Señor se acerca a él y le pregunta por su hermano al cual él había matado, en vez de confesar su falta, le responde altaneramente, ¿no? Yo que soy su guarda, yo no sé de él, tú sabes todo, ¿no? ¿Por qué me preguntas? No hubo arrepentimiento en Caín, no tenía su corazón bondadoso, no creía pues simplemente en Dios. Y ustedes dirán, ¿por qué nos habla nada más de esto si está diciendo que el tema es el remanente de Dios? Porque vamos descubriendo qué es la simiente de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? O sea, la simiente de Dios es la gracia, es la obra redentora que va a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y nos va descubriendo esto, nos va diciendo, ¿cómo eres tú? ¿Eres como Caín o fuiste como Abel, noble y ofreciste tus sacrificios o tus ofrendas al Señor? ¿O eres Caín, que sientes que todo lo puedes y que no necesitas de Dios? Eso es lo que nos está diciendo con estas palabras, hermano. Caín se enaltece y no quiere nada con Dios. Le dice, no, pues yo no soy su guarda, pues allá él, no sé dónde esté. Pero el Señor conoce todo de nosotros. Y le dice, ¿sabes qué?
la sangre de tu hermano reclama justicia y venganza. Hablaba hace un rato el hermano de tipos. La sangre de Abel figura la sangre derramada de Cristo, solamente que aquí es diferente. Aquí la sangre de Abel reclama justicia y venganza, y la sangre de Cristo nos da vida y nos libra de la muerte y del pecado. Esa es la diferencia, pero es un tipo de Cristo. Figura aquellas cosas que habrían de venir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esto que nosotros estamos viendo de Caín es lo que puede suceder en cualquiera de nosotros. Nuestro carácter puede ser un carácter altanero. Podemos venir aquí a alabar a nuestro Dios, darle nuestra ofrenda, pero nuestro corazón no está con Él. Y eso es lo que nos enseña el Señor, que tenemos que ser agradecidos con Él, que tenemos que brindarle nuestra ofrenda, pero también ofrendarnos nosotros a Él, para hacer un buen servicio, para servirle como Él quiere. Sigue diciendo la palabra de Dios, y aquí viene a hablar también de su descendencia. Sigue hablando de Caín en el 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irak. Irak engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus dos mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Esta es la descendencia de Caín. Y ustedes preguntarán, y alguna vez a lo mejor a ustedes les han preguntado, ¿y de dónde tuvo Caín mujer si no había más habitantes en la tierra? Por eso quise que leyéramos el capítulo 5, porque si se dan cuenta dice ahí que era Adán de 130 años. Yo les recalqué, pongan atención en este versículo. Era Adán de 130 años y engendró a Set. Y engendró, dice, hijos e hijas. Ya esto lo aclara cuando dice que muere de 930 años. ¿Sí? O sea, quiere decir que Caín tuvo hijos con alguna de sus hermanas. Pasaron 800 años cuando el Señor lo desterró, lo quitó de su presencia. Entonces quiere decir que Caín tomó a alguna de sus hermanas o sobrinas, no sabemos, no lo dice la palabra de Dios. Pero él tuvo descendencia, y su descendencia, hermanos, continúa. Son la simiente de los impíos. Dice aquí
y nos explica, no sé si ustedes lo capten de esa manera, pero yo lo capto de esa manera. En la tierra hay gente que se dedica a la ciencia y que quiere todo por razón. Y nosotros creemos por fe. Nosotros creemos que Dios existe por fe. No lo podemos razonar, pero lo tenemos por seguro que Dios existe. Y los descendientes de Caín son aquellos que inventan cosas o que hacen cosas. Toman de lo que Dios ya hizo. Por ejemplo, el que descubrió el átomo y hizo la bomba atómica. Tomó de lo que Dios ya había hecho y lo hizo. Y lo hizo, no sé si pensando en algo bueno, pero no fue tan bueno, porque hubo muertes, hubo guerras. Entonces, esa es la descendencia de Caín. La descendencia de nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos la descendencia de Seth. Seth dice ahí que cuando él empezó a tener descendientes, sus hijos empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había puesto en el corazón de Eva y de Adán enseñarle a sus hijos. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermano? El ser obedientes a Dios, el caminar siempre con Dios. Y esa es la simiente. Nosotros por gracia somos salvos. Nosotros creemos porque hemos recibido la fe salvadora. ¿Sí? Entonces, no, usted no está aquí por casualidad o porque usted lo haya decidido. Muchos así piensan. No, pues yo decidí seguir a Cristo. No, hermano. Vino el Espíritu Santo, lo tomó a usted, lo regeneró, lo convirtió y lo está renovando. Sigue el trabajo de Dios en nuestra vida y nos ha dado la gracia de pertenecer a ese remanente que Dios siempre se ha guardado. Vean ustedes en el capítulo 6 del mismo Génesis. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Acortó la vida del hombre el Señor por causa del pecado. Aquí hay una doctrina bien importante. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que aquí, cuando dice que los hijos de Dios se fijan en las hijas de los hombres, está hablando de ángeles y ponen en su libro a mujeres desnudas bañándose en un laguito. No es así, la palabra es clara. Aquí nos está diciendo quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Caín, los hijos de los hombres. ¿Sí? Las hijas de los hombres. Los hijos de Dios son los descendientes de Seth y las hijas de Caín, las hijas de los hijos de las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta a dónde estamos. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque somos remanente de Dios. Somos la simiente de Dios. Somos descendientes de Adán a través de su hijo Seth. Por eso, y así se ha venido el Señor guardando siempre un remanente. Cuando viene el diluvio, aunque esa es otra
historia, otro sermón. Cuando viene el diluvio, se acaba todo. Pero surge la vida en la familia, en los hijos de Noé, en Cam. ¿Cómo? Ajá, Sem y Japet. Sí, vuelve el pecado con Cam, pero Dios se guarda el remanente. Y ustedes lean en las crónicas, en los libros de los reyes, cómo está la genealogía de los hijos de Noé y cómo el Señor viene haciendo la historia de su pueblo hasta llegar a nosotros, pero antes en la obra redentora de Cristo. Cristo viene y nos redime. De eso hablaba en la clase el hermano. Somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por su resurrección, nosotros tenemos la esperanza de vida. Entonces, hermanos, reflexionemos dónde estamos parados. ¿O somos descendientes de Caín o somos descendientes de Seth? La simiente de Dios, el remanente de Dios, ¿quién es? El Señor nos bendiga. Vamos a orar.